Bien, en este video vamos a estudiar los ángulos entre rectas. Este es el primer video de dos que vamos a estudiar sobre este tipo de ángulos. Bien, entonces, el ángulo entre rectas esta primera parte consiste en lo siguiente. Por ejemplo, aquí en el dibujo vemos que tenemos dos rectas que se cruzan. Y al cruzarse esas dos rectas se forman cuatro ángulos, que son los que voy a marcar. Se forma este ángulo, vamos a llamarle ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. Y bien, esos ángulos así como están en esa posición tienen un nombre específico de acuerdo a cómo está colocado uno con respecto al otro. Bien, por ejemplo, el ángulo 1, este símbolo que acabo de escribir significa ángulo. El ángulo 1 y el ángulo 2 se llaman ángulos adyacentes. Se llaman ángulos adyacentes. Bien, se llaman adyacentes porque la palabra adyacente significa a un lado de. Y entonces nosotros vemos que el ángulo 1 y el ángulo 2, uno con respecto al otro, están uno al lado del otro. Los divide un lado en común, que es este que acá estoy marcando con el láser virtual. Es este que estoy marcando. Entonces, cuando a dos ángulos los divide un lado, una línea como esta, estos ángulos entonces se llaman adyacentes. Uno está al lado del otro. Tenemos otros dos pares de ángulos adyacentes aquí, que son el ángulo 3 y el ángulo 4. También son llamados ángulos adyacentes, porque también vemos que son dos ángulos que están separados por un lado, por una línea, y uno está al lado del otro siempre. ¿De acuerdo? Bien, además tenemos otra característica de los ángulos adyacentes, que la suma del ángulo 1 más el ángulo 2, que de acuerdo al dibujo anterior son ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes, vamos a ver, aquí de acuerdo a este ángulo 1 más el ángulo 2, los dos ángulos juntos forman todo este ángulo completo que estoy marcando. Y todo este ángulo completo tiene una medida de 180 grados. Por lo tanto, el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 180 grados. Ahora, nosotros tenemos que existen otros dos ángulos adyacentes en esas dos rectas que se cruzan o que se cortan, que es el ángulo 3 y el ángulo 4. Entonces hace rato vimos que el ángulo 3 y el ángulo 4 también son adyacentes porque están uno al lado del otro divididos por un lado. Y que igual que en el anterior, nosotros vemos que los dos ángulos juntos forman todo este ángulo completo y que también como el anterior es un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, el ángulo 3 más el ángulo 4 es igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Bien, entonces nosotros vemos que la suma de dos ángulos adyacentes siempre van a ser de 180 grados. Pero no solamente tenemos el ángulo 1 y el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. Tenemos otros dos pares más de ángulos adyacentes, por ejemplo el 2 y el 3. El ángulo 2 y el ángulo 3 también son ángulos adyacentes y suman 180 grados. El ángulo 1 y el ángulo 4 también son adyacentes, están uno al lado del otro y ambos suman 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 2 con 3 y 1 con 4. Entonces, por lo tanto, también el ángulo, vamos a rezar el dibujo, 2 y 3 son adyacentes. Entonces, por lo tanto, el ángulo 2 más el ángulo 3 también suman 180 grados. Y también tenemos el ángulo 1 y 4. Entonces, el ángulo 1 más el ángulo 4 también suman 180 grados. Entonces, todos estos son ángulos
ángulos adyacentes. ¿De acuerdo? Recuerda, la palabra adyacente significa uno al lado del otro o al lado de, y por lo tanto dos ángulos adyacentes se llaman así porque uno está al lado del otro, separados por un lado, y aparte todos los ángulos adyacentes, los pares de ángulos adyacentes siempre van a sumar 180 grados. Muy bien. Vamos a regresar al dibujo anterior. Ahora, tenemos otro tipo de ángulos. Voy a volver a hacer el dibujo. Permítanme un momento. Voy a volver a dibujar las rectas. Bien. Teníamos aquí el ángulo 1. Aquí tenemos el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. Bien, hace rato vimos que 1 y 2 son adyacentes, suman 180 grados. 2 y 3 son adyacentes, suman 180 grados. 3 y 4 son adyacentes, suman 180 grados. Y 4 y 1 son adyacentes, también suman 180 grados. Pero hay otro tipo de ángulos que se forman en este tipo de rectas, que son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, vamos a ubicar donde se cruzan aquí las dos rectas, este punto que estoy poniendo aquí, a este se le llama vértice. Vértice. El vértice es esa esquina donde se cruzan las dos rectas. Entonces, los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que están uno enfrente del otro con respecto a este vértice, a este punto que acabo de marcar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos que el ángulo 1 y el ángulo 3 son opuestos por el vértice. Tenemos otros par de ángulos que son opuestos por el vértice, que son el ángulo 2 y el ángulo 4. Entonces observa, el ángulo 1 y el ángulo 3 está uno enfrente del otro con base a este vértice de aquí, a este punto que les dije. Entonces uno está enfrente del otro, como si fuera un espejo. El ángulo, aquí tenemos el vértice, el ángulo 2 y el ángulo 4 están enfrente uno con respecto al otro, pero con base a este vértice. Igual como si fuera un espejo, como si se reflejaran en un espejo. Entonces todos estos ángulos se llaman ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Y tenemos una característica muy importante de los ángulos opuestos por el vértice, que todos los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Es decir, el ángulo 1 es igual a su opuesto por el vértice, que es el ángulo 3, y también tenemos que el ángulo 2 es igual al ángulo 4, también por ser opuestos por el vértice. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, si yo tengo este ángulo, que vale, que mide 60 grados, y yo quiero encontrar cuánto mide este ángulo, que vamos a ponerle X, por ejemplo, que no lo conocemos, pues entonces debemos observar que este ángulo y este ángulo X están uno al lado del otro, juntos forman 180 grados. Por lo tanto, X más 60 grados debe ser igual a 180 grados. Y entonces nada más tenemos que ubicar el número que sumado con 60 me da 180 grados. Y entonces ese número es 120. 120 grados para que sumados den 180 grados. Entonces el ángulo X mide 120 grados. Entonces, por ser adyacentes y todo ángulo adyacente suman 180 grados. Bien, vamos a ver otro ejemplo más.
Bien. Si yo tengo, por ejemplo, este ángulo que mide, vamos a suponer 80 grados, y yo quiero encontrar el valor de este ángulo, que le voy a poner también X, vamos a observar. Recuerda que este punto de aquí, de color azul que estoy marcando, este es el vértice. Este es el vértice. Por lo tanto, 80 grados y X, uno están enfrente del otro, por lo tanto son ángulos opuestos por el vértice. Y entonces habíamos visto que todos los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por lo tanto, el ángulo de 80 grados es igual al ángulo X. Entonces, por lo tanto, el ángulo X vale también 80 grados. Como información adicional, pues la suma de los 4 ángulos donde se cortan 2 rectas suman 360 grados. Y pues bueno, por el momento es todo de este video. La siguiente ocasión vamos a estudiar la segunda parte de estos tipos de ángulos. Nos vemos pronto.